tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Cadena Nacional. El día de hoy, a la luz también de los hechos ocurridos recientemente en nuestro país, queremos conversar respecto a seguridad, a la función de nuestras policías y también sobre temas de actualidad. Para eso vamos a saludar durante esta noche a nuestros invitados. Estaremos conversando junto a Eduardo Vergara, director ejecutivo de Chile 21, que ya se suma acá a nuestra compañía. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Cadena Nacional. Gracias por la invitación. Muchas gracias, gracias por recibir nuestra invitación. Y también ustedes ya la ven en pantalla. Conversamos esta noche junto a la socióloga, doctora en Ciencias Políticas, académica por lo demás, Lucía Adamert. Bienvenida a Cadena Nacional. No, y directora de Espacio Público. Directora de Espacio Público también, sí, me estaba olvidando ahí mencionarlo. Quería consignarlo porque es largo el currículum también, pero bienvenida entonces acá a nuestro programa. Y partamos entonces conversando respecto a lo que ha estado pasando en nuestro país, particularmente lo que sucedió durante el día domingo, luego de que se formalizara al carabinero Sebastián Zamora, de 22 años, por homicidio frustrado y por haberse abalanzado en contra de este joven de 16 años que termina finalmente cayendo al lecho del río Mapocho el día 2 de octubre. Este hecho incluso fue replicado por la prensa internacional y a raíz de eso quería preguntarles, como estamos viendo ahí también en pantalla, ¿qué opinan ustedes sobre esto que ha sucedido y particularmente respecto al actuar de carabineros en una situación así? Abro la palabra, no sé si quieres comenzar tú, Lucía. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué opino? Me parece terrible que estemos nuevamente en esta circunstancia. Esta no es la primera vez que ocurre. Efectivamente, como lo ha dicho la fiscal Chon, acá hay una cierta intención, ¿cierto? Que no es una intención necesariamente de detener. Si fuera una intención de detener a este joven, uno se pregunta por qué, bajo qué criterio, siendo que uno no puede detener a una persona salvo que esté en acto de flagrancia o que tengan información de que acaba de cometer un delito. Pero además, yo también creo que parte importante de la crisis de esta situación es el silencio administrativo que vino después. Fueron las horas que estuvimos esperando que el gobierno y la policía salgan a explicarnos qué estaba pasando, no a crear una visión alternativa de la realidad, sino que salgan a explicarnos cómo íbamos a resolver este problema, tratando de desescalar la violencia, cosa que no ocurrió. Por lo mismo, ahí preguntarte también, Eduardo, tu visión respecto a este hecho, en términos generales. Bueno, aparte de lo triste que resulta ver que hemos llegado a este momento, creo que también genera mucha tristeza el ver cuál ha sido la reacción particularmente del Ministerio de Interior. Tenemos un Ministerio del Interior que no ha dudado en salir a respaldar a los carabineros a pesar de cualquier acción. Tenemos un gobierno que no ha sido capaz y no ha tenido el coraje político de tomar la oportunidad de iniciar no solamente una reforma, dicho sea de paso, la reforma policial que tanto se habla, hoy en día es urgente pero no es suficiente. Lo que estamos viviendo una contingencia hoy, en que tenemos una policía, la policía más grande, la policía más con mayor despliegue y presencia en nuestro país, que es incapaz de asegurar que en su despliegue territorial, particularmente en los contextos de masividad, de demostraciones y de marchas, puede hacer su trabajo de prevenir el delito principalmente, pero además de ejercer el control sin salirse del marco del respeto a los derechos humanos. Y creo que esa es una constatación bastante triste porque particularmente el mes de octubre es un mes donde la coyuntura social y política es tan tremenda. Vamos a tener un ejercicio electoral tremendamente importante para el futuro del país, pero además la conmemoración del año del inicio del estallido social. Entonces esta ambigüedad, el ver a un menor de edad en el lecho de un río y que acto seguido exista no solamente un silencio, como menciona muy bien Lucía, administrativo, sino que también una complicidad política para hechos de tanta gravedad, generan un grado de ansiedad e incertidumbre bastante grande respecto a lo que se viene en este país en las próximas semanas. Claro, bueno, de hecho, la misma fiscal Jimena Chong también habló de encubrimiento en un caso como este. ¿Cómo evalúan de partida también lo que está planteando ella desde la Fiscalía y la labor que se está realizando en esta oportunidad? Bueno, lo primero es decir que es muy bueno tener una fiscalía y además el área de derechos humanos de la PDI que rápidamente haya podido avanzar con la construcción del caso como lo han hecho. Yo creo que eso también es bueno para Chile, es bueno para la sociedad, porque uno va viendo que no estamos en estos plazos eternos donde finalmente pareciera que no pasa nada.
sino que muy rápidamente se identifica al carabinero, se avanza, digamos, en mecanismos de justicia, y se entregan las visiones de la Fiscalía y de la Defensa. Yo encuentro que la Defensa fue extremadamente débil, y eso también nos lleva a reflexionar un poco lo que está pasando en Carabineros, ¿cierto? Sí. Porque estamos hablando de un carabinero muy joven, cuya defensa es muy débil, Claro. y que termina entregado muy rápidamente, cuando lo que muestra la fiscal Chong es que acá hay varios otros componentes y probablemente varios otros involucrados. Uh-huh. Entonces, me llama la atención cómo la institución, cuando es un oficial, recurre a todo tipo de abogados de primera línea, recurre a todo tipo de artilugios para evitar los problemas, digamos, de judicialización, y ahora lo que uno ve es una forma distinta. Sí. Bueno, de todas formas, y también para consignarlo, y como decías tú, Lucía, es un carabinero muy joven, 22 años, según tengo entendido, ni siquiera ha logrado terminar el año completo de formación, y aún así está en este episodio. Yo quería ahí preguntarte, Eduardo, también tu visión respecto a eso y a la preparación que tienen nuestras policías, pero particularmente, como estamos mencionando ahora, carabineros. ¿Qué pasa ahí también? ¿Qué evaluación haces tú respecto a la formación que tienen al interior de la institución? A ver, yo te diría tres cosas. Lo primero es que un oficial en formación de 22 años que debería estar sentado en un aula de clase o en espacios de entrenamiento no debería estar en un piquete de fuerzas especiales. No estamos solamente hablando de un carabinero en terreno, sino que estamos hablando parte del piquete de fuerzas especiales, que es donde se concentran las principales críticas a el actuar policial. Eso es lo primero, pero lo segundo, reconocer que aquí en general se ha arrastrado por años un grado de complicidad política y de responsabilidad política, porque son los mismos actores políticos que en tiempos de campaña permanentemente prometen más carabineros en la calle, solicitan que tengamos más carabineros en la calle. Toda la evidencia también nos muestra que si tú bajas las barreras de ingreso y además las subes a la salida de manera temprana, o sea, sacas a policías que no están preparados y dejas entrar a cualquier persona sin previo, ¿no es cierto?, mecanismos de selección de ingreso, lo que hace es que efectivamente logras tener más policías en la calle, pero no tiene garantizado nada. Y lo último tiene que ver con una reflexión bien de fondo que tenemos que tener en este país, en que, y repito un poco el punto anterior, que a pesar de las modificaciones de fondo que se necesitan, tenemos un problema hoy, un problema contingente, porque hay piquetes enteros de fuerzas especiales que están además viviendo momentos muy críticos, en el sentido de que tienen una presión externa, hay problemas de salud mental dentro de Carabineros, y además le está sumando carabineros que no tienen experiencia bajo un mando que no tiene la capacidad ni el coraje, porque la misma autoridad política que está sobre ellos, que es el Ministerio del Interior, no da espacio para criticar las violaciones a los derechos humanos con la fuerza que lo que debería hacer, y asegurarse que la acción policial tiene que ser en el marco de ese respeto. Y de hecho, Eduardo, ahí complementando también con palabras tuyas, Lucía, respecto a lo que tú nos decías al inicio del programa, pero también que has mencionado anteriormente, tú has señalado que esto, respecto a este caso, no te habla de una mala decisión, sino de una cultura institucional. A ver si pudiéramos situar también esto, desde cuándo se va arrastrando, desde cuándo es que episodios de este tipo terminan afectando a la institución y ha empezado a convertirse en algo, no solamente algo episódico, sino que en algo constante quizás. La cultura institucional que tú mencionas, Lucía. Así es. A ver, lo que pasa es que también nosotros como sociedad muchas veces miramos al costado, pero la realidad es que desde el regreso a la democracia en adelante uno podría hacer como un continuo de ejercicio del abuso de la fuerza policial contra específicos grupos de la población. Primero, probablemente los jóvenes, sectores populares, ¿cierto?, donde hay más controles de identidad, donde el trabajo policial es visto como mucho más violento, mucho más abusivo, ¿cierto?, donde la policía, esta amiga, esta protectora, está mucho menos, y cuando está básicamente para recoger información. Claro. Luego, también los estudiantes universitarios, pero sobre todo los estudiantes secundarios, que han visto, y las imágenes en el Instituto Nacional y otros colegios han ido demostrando estos niveles de violencia. En ese mismo marco también los pueblos originarios, especialmente el pueblo mapuche en el sur. Entonces tú tienes un continuo en los últimos probablemente 30 años, ¿cierto?, donde
el trabajo policial lo que hacía era muy rápidamente, y ahí, como dice Eduardo, justificado con el mundo de la política, era nombrar a estos grupos como criminales. Entonces, si son criminales, la sociedad asumía que, bueno, si recibieron un balazo fue porque algo estaban haciendo, ¿cierto? Si estaban detenidos era porque algo habían dicho, y fuimos aumentando las penas para el que miraba mal a carabineros, el que le pegaba al carabinero, bueno, fuimos aumentando todas las penas, fuimos protegiendo la institución policial, pero por lo cual per se no está mal, pero por otro lado no quisimos ver esta forma. Y cuando eso se instala en el corazón de Santiago, ¿sí? Exactamente, en la Plaza Italia, ¿cierto?, donde se puede ver 24 horas, donde los cientos de miles de jóvenes que van no son todos criminales, ni pueden ser todos criminalizados, y todos terminan siendo gaseados, rociados, etcétera, uno empieza a ver que ya hay una forma de acción policial que trae además un mecanismo de autoprotección, que lo vimos en el caso de Camilo Catrillanca, lo hemos visto en muchos casos y ahora lo volvemos a ver en este caso, ¿cierto? Que es la construcción de una realidad alternativa, por no decir una mentira. Sí. Por lo mismo, Eduardo, desde el punto de vista político, se había hablado mucho también de este estallido social 2.0, entendiendo al menos también lo que hemos estado pasando durante este 2020. ¿Qué pasa ahí también con la responsabilidad del Ministerio del Interior en un caso como este? Pero también, como decía Lucía, quizás lo ocurrido desde octubre de 2019 en adelante, pero también los años anteriores. ¿Qué pasa ahí con esta gestión? A ver, la responsabilidad política transversal hacia atrás es absolutamente clara. Algunos tratan de culpar solo a la derecha, pero aquí hubo gobiernos que tuvieron el poder por décadas, hubo ministros del Interior que veían la seguridad como un fierro caliente y prefirieron delegarle todo eso a Carabineros y que Carabineros se hiciera cargo de la seguridad junto con la policía de investigaciones, pero al mismo tiempo también hay que reconocer que hubo trabas bastante grandes por parte de los sectores más conservadores que se negaron a hacer los cambios. ¿Cuánto costó cambiar a Carabineros de Chile desde el Ministerio de Defensa al Ministerio de Interior? Hay una ley orgánica constitucional que lo protege, que se hace bastante difícil hacer estos cambios. Pero hoy día lo que hemos visto es una profundización de esa responsabilidad con un gobierno negacionista, con un gobierno que sigue promoviendo populismo penal y leyes de mano dura en el Congreso, como que si eso fuera a resolver los problemas políticos y los problemas sociales, pero por sobre todo, un gobierno que ha empujado a Carabineros de Chile al borde del precipicio. Y eso es lo más importante, porque el momento que estamos viviendo es que estamos al borde de perder una institución tan fundamental para la democracia como es la policía y en este caso Carabineros de Chile. Si no se hace algo ya, no solamente promover una reforma, que ni siquiera el gobierno se atreve a hablar de reforma, habla de modernización, pide apoyo en el Congreso, hace un chantaje legislativo para pasar otras leyes. Si esto no ocurre, nos vamos a encontrar con un escenario en que va a ser muy difícil retornar. Sacrificar a Carabineros de Chile hoy día me parece, gracias a las acciones, pero como también las omisiones y los apoyos, cuando el gobierno apoya ciegamente a Carabineros, el gobierno le hace un daño a Carabineros de Chile, porque lo que hace es que impide que se puedan generar los cambios necesarios para que la institución no solamente sobreviva, sino que además sea una institución acorde al Chile de hoy y al Chile que necesitamos mañana. Y por lo mismo uno también se pregunta qué pasó durante este periodo de la pandemia, porque ahí sabemos hubo una especie de descanso, un veranito de San Juan, han dicho algunos incluso, respecto a lo que estamos viviendo ahora. Y por lo mismo, ¿qué tipo de protocolos, qué tipo de funciones, en qué se avanzó por parte del gobierno? Me refiero respecto al actual de las policías. En este caso, de nuevo, quizás indicando el mismo Ministerio del Interior sobre los protocolos que tenían que implementar Carabineros, pensando cómo se venía octubre de este año 2020. No sé si quién quiere responder esto, sí. Lucía. Mira, yo lo que te podría decir es que por la prensa aparece mucha información de cosas que se están haciendo. Creo que tal vez uno de los principales no aprendizajes del gobierno es que la reforma policial no es una reforma de sí y ante sí, no es una reforma de cuatro paredes de la policía para la policía o del gobierno con la policía. Por lo pronto, la mayoría de los expertos que participamos, no somos tantos, entonces nos vemos mucho, que participamos en diversos lugares, cuando uno le pregunta, ¿viste lo que salió en tal diario que dicen que han hecho tal cambio? Nadie sabe. Efectivamente. Entonces ahí pareciera que han hecho cosas, pero eso no puede calificar como una reforma policial, especialmente cuando lo que se busca
es mayores grados de legitimidad con la ciudadanía, con la sociedad civil y con los expertos. Entonces, creo que se han hecho algunas búsquedas, algunos cambios de protocolo, pero eso es totalmente insuficiente, como hemos visto, porque además los protocolos no cambian culturas institucionales, tanto del Ministerio del Interior, como bien mencionaban antes, como de la policía. Si acá lo que hay que cambiar no es solo Carabineros, es también al Ministerio del Interior y la forma como enfrenta esta temática. Bueno, y se habla también, y tú ahí un poco aludes a lo mismo, respecto a las responsabilidades, ha salido mucho ese tema, y por lo mismo yo les quería preguntar por la figura de Mario Rosas. No sé cómo lo evalúas tú, Eduardo, y también en qué pie queda respecto a los últimos acontecimientos que estamos mencionando sobre lo que pasa con este joven de solamente 16 años. Bueno, como de cierta manera lo mencioné antes, creo que el gobierno le está haciendo un daño a la institución cuando lo respalda ciegamente, porque hay miles de carabineros también dentro de la misma institución que buscan hacer un buen trabajo, que no quieren que los sigan insultando en la calle y que quieren hacer el trabajo para el cual ellos están contratados, y que es lo que algunos de ellos, muchos de ellos llaman incluso una vocación. Mira, a costa de sonar poco popular, yo creo que la salida de Rosas es un hito, puede ser un hito político. Muchos políticos van a levantar los brazos y aplaudir porque les encanta ver cuando las cabezas ruedan cerro abajo, les gusta ver sangre y cobran eso como una ganancia política para adquirir titulares y presencia en medios de comunicación. Pero lamentablemente creo que la salida de Rosas, más allá de ser un hito político hoy día y de mandar una señal, no va a generar mucho dentro de la institución. Peor aún, puede incluso generar que el gobierno sienta que con eso ya pagó el costo necesario, que Carabineros de Chile ya pagó el costo, que tenemos a una oposición o a personas que han pedido su salida aplaudiendo en las calles, incluso inhiba hacer los cambios necesarios. Entonces, la verdad es que la sola salida de Rosa, la salida de Rosa debería ser un primer paso, si es que hay un plan real y especial para continuar. Pero si es solo un fin en sí mismo, a mí francamente me parece algo totalmente inconducente. O sea, tendría que hacer un cambio, como decían antes, profundo, la reforma que hablaba quizá la Lucía respecto a lo que pase en adelante con la institución. Sí, pero no solo, ojo, no solo la reforma. Creo que Lucía y yo hemos participado en comisiones, venimos debatiendo esto desde hasta cuando nos tomamos un café hace unos años atrás, hasta que hemos trabajado juntos, nos vemos las comisiones, vemos las mismas caras de siempre. Ya esto es como la gran familia de la frustración eterna de quienes queremos una mejor policía. Pero hoy en día el escenario requiere otro tipo de decisiones, porque aunque el día de mañana se anuncie la mejor reforma del planeta, con las mejores personas, con una línea de tiempo razonable, con incluso atribuciones para avanzar, etcétera, pasado mañana, cuando tendremos un incidente de orden público relacionado al plebiscito, relacionado a los viernes en Plaza Italia o lo que sea, o peor aún, como destaca Lucía, en una población donde no hay cámaras, no hay denuncias y hay amedrentamiento, la reacción policial no va a cambiar en el corto plazo. Entonces creo que no podemos hipotecar la vida y la integridad de las personas solamente por hitos o banderas políticas que tal vez son necesarias en el mediano plazo, pero es que en el día de hoy no nos van a garantizar la paz, tranquilidad y por sobre todo que el resguardo de la seguridad de las personas. Y un poco siguiendo esa lógica, ¿qué hacemos en el intertanto? ¿Qué hacemos mientras, claro, mañana mismo, en caso de que hubiese una reforma que se implementara desde hoy, ¿qué pasa en ese periodo de transformación? ¿Cómo debiese ser ese camino? Pensando que, claro, una reforma ya toma algo más de tiempo. Lucía, te dejo ahí la palabra. A ver, lo primero es reconocer el problema. Yo estoy de acuerdo, la salida del general director Rosas sería, digamos, una salida más de los casi media centena de generales que han salido en los últimos años y 4 generales directores, ¿no? Eso también tiene un impacto en la institución y eso hay que hacerse cargo. Probablemente muchos de los que piden alegremente, digamos, los descabezamientos institucionales no terminan de darse cuenta que podemos terminar con un alto mando, con enorme poder político, enorme poder institucional y con muy poca experiencia. Pero ¿qué se hace en el intertanto? Mira, lo que podría haber pasado ayer o antes de ayer con el tema, con lo que sucedió en el puente Pionono, debería ser un ejemplo. Rápidamente podría haber salido el gobierno, no la policía, a dar una señal ciudadana de que acá hay un control civil sobre la policía, que se van a tomar medidas específicas respecto a los actos. Obviamente cuando hay protestas hay problemas, pero lo peor es la sensación de que esos problemas son apañados, ¿cierto? Y los niveles de impunidad son muy altos. También podría haber habido
mucho más cuidado en la forma como Carabineros sale rápidamente a decir de que esto era mentira. Debería de haber además una toma de razón muy rápida respecto a estas llamadas extrañas que básicamente llamaron a la Fiscalía para tratar de inventar una situación que no era la correcta. Entonces, si tú tienes esas pequeñas cosas que no requieren reformas estructurales, lo que hacen es van señalándote que la institución no hace lo que quiere. Y eso son pasos que son rápidamente también entendidos tanto por la ciudadanía como por los medios de comunicación, etcétera, como señales de mayor control. Por supuesto, tiene que haber acá, y esto es, para los que crean que la reforma policial es algo que se hace en 2 días o en 2 meses, esto va a tomar 10 años, si no 15 años. Uy, ya. Por eso es que estamos pidiendo un acuerdo político transversal. Tenemos 60.000 hombres y mujeres que han sido formados de una forma jerárquica, militarizada, institucional, secretista, poco transparente. Esas personas no les vamos a decir de un día para el otro, bueno, borrar, ¿cierto? Reformatear y aparecer de nuevo. Hay que hacer un trabajo constante y esa constancia requiere entonces este acuerdo político, que yo estoy de acuerdo con lo que decía Eduardo, todavía no es tan evidente. ¿Y qué pasa ahí también con las señales? Y por lo mismo los quiero invitar a revisar el siguiente titular de información que se confirma también durante las últimas horas respecto a justo lo que estamos viendo en pantalla. Carabineros confirmó que joven que cayó al Mapocho tras intervención de funcionario policial se encuentra en calidad de detenido. Esto es una información que además también entrega el general inspector de Orden y Seguridad de Carabineros, Ricardo Yáñez, y por lo mismo, y por eso usé el concepto de señal, ¿qué clase de señal o qué clase de mensaje hay detrás de un anuncio como ese? Te doy la palabra, Eduardo. A ver, yo creo que hoy día Carabineros debería estar preocupado de otras cosas más que estar mandando esas señales, porque al final se transforman en señales de enviar este mensaje, bueno, mira, está detenido, es como lo que hicieron algunos actores políticos, bueno, sí, fue una persona que pudo haber sido empujada bajo el río, pero ojo, estaba protestando, ojo, circularon que esta persona tenía un prontuario policial, o sea, circularon tantas cosas que creo que hoy en día decir que esta persona está detenida o no, cuando Carabineros debería estar enfocado en cosas mucho más importantes y relevantes, me parece parte de una estrategia comunicacional, o sea, que es conducida por las señales del Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior sigue argumentando con un grado de negacionismo lo que pasó. Entonces, el problema es que esto no es solamente lo puntual de este hecho, que es dramático y es lamentable, sino que, te repito, creo que estas conductas nos dan tranquilidad de que lo que se viene en las próximas semanas no va a generar mayores niveles de conflictividad en el país. Sí. Además que es mentira, parece. La defensora de niños, niñas y adolescentes Patricia dijo que Muñoz, no es verdad. Sí, Patricia Muñoz estuvo aparentemente ahí en la clínica y ella lo puso a través de las redes sociales. Yo ahí tuve la oportunidad también de leerla. Ella dijo que claro, que ella había estado recientemente ahí y que al parecer no era cierta esa información que entrega la institución. Pero de todas formas la institución también señaló que claro, habían puesto a disposición imágenes a la fiscalía donde este menor habría estado cometiendo actos de violencia según su propia versión, la versión de Carabineros estoy comentando, pero de todas formas queríamos consignarlo y también mencionárselo a ustedes. Bueno, si la institución tomó tiempo para hacer una querella en contra de las tesis, francamente nada me sorprende. Mira, para ir finalizando esta conversación y un poco también para entender lo que podríamos quizás empezar a mirar como sociedad respecto a cómo funciona actualmente la institución de Carabineros en nuestro país, ¿qué tipo de cambios a propósito de esta reforma quizás que podemos mencionar debiese tener? ¿Qué es lo que podemos hacer hoy de partida, viendo nuestra realidad con los días que vienen, pero también a futuro? ¿Cómo debiese ser esa mirada y ese giro por parte de Carabineros? Eduardo. A ver, el hoy yo creo que, repito, creo que la reforma no es suficiente y si fuese por mí, yo creo que lo que hay que impulsar es que después de que vemos a los 3 poderes del Estado parados en la moneda diciendo, bueno, sí, condenamos los derechos humanos, pero al final vamos a apoyar la agenda legislativa, lo que están diciendo es que van a apoyar el populismo penal del gobierno, que nos están dando una respuesta para de aquí y ahora y que están nuevamente mirando a medida a largo plazo. Me parece bien irrazonable que exista no solamente un acuerdo político, sino que también de los 3 poderes del Estado. Pero lo que debería pasar a mi juicio es que tenemos que tener un
momento, una transición intermedia que otorgue tales grados de gobernabilidad a Carabineros, gobernabilidad que, dicho sea de paso, no es capaz de darle al Ministerio de Interior, y existe un momento de transición que incluso puede ser un grado de intervención que nos permita garantizar de que no vamos a tener violaciones a los derechos humanos en la calle. Eso es lo inmediato, y esto hay que desdramatizarlo. Son modelos que hay modelos en otros países donde las reformas se han iniciado, donde hay acuerdos políticos transversales, donde el Departamento de Justicia, por ejemplo, de Estados Unidos, con estos decretos de consenso, lo ha hecho en diferentes ciudades, unas de manera exitosa, otras no tanto, pero hay que perder el miedo. La clase política no puede seguir teniendo miedo a Carabineros de Chile, porque lo que necesitamos son actores políticos que tengan el coraje de ir a salvar una institución que está al borde del precipicio. Y en el largo plazo, bueno, los invito a que visiten chile21.cl, Comisión por una Reforma Policial.com, Espacio Público, diferentes espacios académicos, para que lean ahí que se han hecho tantas propuestas detalladas de reforma, que al final del día creo que ahora el gobierno lo único que tiene que hacer es tomar esa oportunidad de este apoyo transversal que tiene esto, de la seriedad que se le ha puesto y el tiempo que le hemos dedicado a proponer esto, y que de una vez por todas hagan caso y paren el payaseo, francamente. Lucía, ¿tu visión también respecto a esta misma pregunta? Sí, a ver, creo que las medidas son urgentes, sobre todo porque este es un gobierno que está terminando y que por ende tiene poco espacio para una reforma de este tamaño y de esta envergadura. Lo primero es formar una unidad clara, que sea la unidad que tome control sobre la forma como se van a hacer las cosas. Hoy día no existe alguien que esté a cargo de la reforma o de las medidas, o darle cierta seriedad a las cosas que se están haciendo. Y eso es urgente. No es lo que ha ofrecido el ministro Pérez, lamentablemente. Lo otro es que también necesitamos que trabajar con la institución. Eso significa abrir la institución a la conversación. Lamentablemente hoy día estamos en una situación donde cualquier comentario es considerado una crítica y por ende las puertas de conversación y diálogo se cierran. Necesitamos sentarnos con Carabineros, con el alto mando, con los miembros de la suboficialidad, y ver cómo ellos van a participar en la reconfiguración de su institución. Para todos aquellos que creen que vamos a poder darlos de baja y conseguir 60.000 otras personas al día siguiente para formar una institución, eso no funciona. Eso solo consolida la institución actual. Entonces, avanzar en esos dos caminos por ahora sería suficiente, más la construcción de un acuerdo transversal político que permita que el próximo gobierno no retroceda, como ocurre en la mayoría de los países, sino que siga avanzando con las reformas necesarias. Hoy queríamos tener esta conversación junto a ustedes, pero se nos acabó el tiempo. Nos hubiera gustado también seguir profundizando muchísimo más, así que vamos a extender una invitación quizás para más adelante en un nuevo capítulo de Cadena Nacional. Eduardo, Lucía, mandarles un abrazo grande y agradecerles por esta conversación tan importante, sobre todo por estos días. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Y nosotros hacemos una pequeña pausa comercial aquí en Cadena Nacional. Al regreso, seguimos con más conversación.